Otro de los puntos clave en los que él hacía un especial hincapié era en no forzar al paciente, un poco lo que veníamos diciendo al principio. Es decir, abandonar la idea de provocar una neurosis de transferencia y en su lugar centrarnos en impedir que se produzca una psicosis donde el analista o el terapeuta sea un perseguidor. Para él, un buen analista es aquel que no torna aún más psicóticos a los pacientes. Es decir, de alguna manera lo que se intenta es darle la vuelta a un poco las cuestiones que había o que los terapeutas intentaban mantener en la época, es decir, el paciente ya no sirve como un instrumento al terapeuta para poder hacer una historia clínica exhaustiva a partir de sus, digamos, datos de la infancia, que incluso los mismos pacientes se niegan, ¿no?, a hablar de este tipo de cosas muchas veces. Entonces, no se trata tanto de que el paciente nos sirva para elaborar una teoría, sino que nosotros debemos de ser flexibles y debemos de prestar atención a lo que la clínica nos va pidiendo en cada momento. De esta forma, si bien es cierto que es interesante disminuir los temores, disminuir la angustia o incluso la culpa, debemos de dejar intactas esas defensas que los pacientes han ido elaborando a lo largo del tiempo. Defensas como obsesiones, fobias, disminución en la actividad física o incluso un menoscabo en la posición social, ya que todas estas defensas, creo que también lo había comentado un poco mi compañero, pues sirven para mantener la homeostasis del propio paciente. Es decir, un buen terapeuta respeta y apoya las defensas. Por lo tanto, debemos de abandonar esta idea de un análisis perfecto o de una cura completa y en su lugar pues debemos de alegrarnos de que estos pacientes puedan volver sin remanente de psicosis a su actividad diaria o con lo justo para que puedan vivir desangustiados o sin que esto les repercuta de una manera brutal, como ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Si bien es cierto que él era un gran promotor de defender, digamos, estos síntomas de apariencia neurótica, él no se mostraba pasivo en el tratamiento, sino todo lo contrario. Afirmaba que, mientras la explicación lógica puede ser una herramienta bastante inútil en este tipo de pacientes, si esa comprensión parte del propio paciente a partir de su propia experiencia, ésta se torna curativa. Este es el momento en el que el terapeuta iría traduciendo una a una todas esas erupciones del inconsciente, presentándole la realidad genuina por oposición a la falseada. Es decir, él se apoyaba en centrarse en esas partes de la personalidad que aún siguen distinguiendo pensamiento de realidad. El objetivo muchas veces era hacer que fueran detallando poco a poco todos esos argumentos que contaban e intentar introducir la duda, pero sin forzarle a que lo acepte. Es decir, intentaba hacerle comprender al paranoico que, pese a ser sumamente veraz, podía estar equivocado. Tras esto, él solía pasar a la figura del auxiliar en la sesión y hacían una especie como de resumen de lo que había ocurrido allí y de las posibles soluciones a las que se podía llegar. Entonces, si bien es cierto que la figura del terapeuta era fundamental, él no dejaba de lado todos esos factores externos que influyen de manera sustancial en la psicosis. Y para él era muy importante que existiera la figura de una persona que se interesara por el paciente durante y después del tratamiento, ya que sin cuidador la psicosis no se curaba. Por otra parte, también la familia tenía un papel fundamental y en caso de que no la hubiera o no estuviera dispuesta a acompañar en el tratamiento, otra persona podía ocupar ese lugar. Desde luego, ningún paciente podía ser curado si sus familiares así no lo deseaban y mucho menos si presentaban un miedo consciente o inconsciente hacia él. A pesar de que debemos de contar con su indiscutible ayuda, también es cierto que no debemos de alienarnos a ellos. Es decir, si en algún momento tenemos que tomar partido, debemos de ponernos del lado del paciente, ya que si no podría vernos como un perseguidor. Como decía un poco al principio, él se servía mucho de la ayuda de lo que él llamaba una auxiliar femenina, alguien que sirviera de refugio cuando la transferencia flaqueaba.
Generalmente solía ser una mujer de formación sanitaria y concretamente con formación psicoanalítica que acompañaba en el proceso. En su caso fue la enfermera Gertrude Sving o no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, era esta buena mujer que pues fue discípula suyo, fue acompañante terapéutica durante muchísimo tiempo y también publicó artículos en relación al tratamiento que ambos venían realizando con los locos. El éxito fue tal que se hizo eco un poco de la teoría de este médico y pues bueno, él llegó a afirmar que se necesitaban para este tratamiento muchos más psiquiatras que los actuales y sobre todo más enfermeras y auxiliares, pero con formación psicoanalítica. En cuanto al tratamiento físico, y con esto ya casi que termino, para él era accesorio, no necesario y desde luego pues muy complementario. De hecho, él decía que todo analista sabe que se debe impedir que los pacientes estén bajo tratamiento con drogas durante el tratamiento y que ningún paciente se puede considerar curado si reinicia el consumo de drogas luego del tratamiento. Sin embargo, bien es cierto que no podemos detener su consumo una vez iniciado en los pacientes que no están curados, ya que el hábito en sí nos da una idea de que todavía no existe una suficiente, digamos, restauración del yo. En este mismo sentido, también proponía algo que hoy en día está empezando a extenderse un poco en más hospitales, ¿no?, que es la idea de intentar impedir que los pacientes ingresen, es decir, intentar hacer en la medida de lo posible que el tratamiento se lleve a cabo en el domicilio de las personas. Entonces, pues, como podemos ver, muchas de las premisas que hoy en día utilizamos para entender la locura ya habían sido observadas por estos primeros psicoanalistas. Aquellos que, a lo mejor, sin tantos conocimientos teóricos como nosotros tenemos ahora, pues tuvieron que cometer infinidad de errores para, de alguna manera, poder saber cómo manejarse con ellos. Desde mi punto de vista, nuestro paso por la residencia no hubiera sido el mismo sin las enseñanzas o sin los conocimientos que nuestros maestros nos han ido enseñando a lo largo de los seminarios. Sin duda han sido una luz en el camino y nos han enseñado la importancia del trabajo, del estudio y de una práctica ética y humana. Es decir, no se trata de prestar o de brindar una atención a ciegas, sino que debemos de saber cómo tratar con los casos graves y leves, pero fundándonos en una teoría. En resumen, estos primeros psicoanalistas nos instan a obrar con prudencia, pero sin pasividad, a no dar por supuesto lo establecido y a esperar de alguna manera el tiempo necesario para comprender. Muchas gracias.